Buenas tardes, presidenta. Quiero empezar justo por donde terminaba el anterior interviniente, saludando a los representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Se lo hizo valiente, no solamente como en este momento concejal del Ayuntamiento de Madrid, sino como autor, junto, por ejemplo, a nuestra compañera Amparo Valcárcel, y esas iniciativas en otro momento de esta misma Cámara que en aquel momento no consiguieron pasar el filtro de la mesa, ni tan siquiera. Y, por supuesto, recordar a Carlos Lepoy, abogado de UGT y luchador infatigable por derechos humanos y justicia universal. Carlos está presente hoy en la memoria de todos cuando estamos en estos temas. Y también permítanme a mi compañero Raúl Herreros, que hoy se puede encontrar con nosotros, al estar hospitalizado por las secuelas que aún hoy padece, fruto de las palizas recibidas en los interrogatorios que le mandaron 8 meses al Hospital Penitenciario de Benserías. No está con nosotros, pero está escuchando con toda seguridad. Señorías, hace ya 10 años España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, asumiendo, por tanto, plenamente las obligaciones a las que esta firma compromete. El 30 de agosto de 2013, el Gobierno de España, por boca del entonces ministro García Margallo, decía: la desaparición forzada debe considerarse como un verdadero ultraje a la dignidad humana y constituye, desgraciadamente, un problema global que afecta a diversas regiones en todo el mundo. Lástima que los hechos de su gobierno posteriormente no ratificaran con los actos esta rotunda y certera afirmación. El 20 de noviembre de 2002, el Consejo de Diputados aprobó por unanimidad una declaración que por primera vez se recordaba, y cito literalmente, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así como de quienes padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. El 31 de octubre de 2007, el Consejo de Diputados aprobó la denominada Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno socialista y apoyada por todos los grupos de la Cámara, salvo con la excepción del Partido Popular y, curiosamente, de la Esquerra Republicana de Cataluña. Esta ley, que entroncó con el espíritu de concordia presente en nuestra tradición democrática, venía a contribuir a cerrar heridas, recuperar la memoria y a dar reconocimiento a quienes sufrieron las consecuencias de la violencia más terrible de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, perdiendo en muchos casos su vida o su libertad, luchando, no lo olvidemos, por los valores democráticos. Y lo hacía afirmando y ampliando derechos, estableciendo medidas que dieran respuesta a aquellas demandas que no habían sido satisfechas ni incorporadas en las múltiples actuaciones llevadas a cabo por la Administración Central, comunidades y ayuntamientos en reparación de las víctimas del franquismo. Y así se reconocieron prestaciones a colectivos víctimas de la dictadura no contemplados debidamente con anterioridad, como son los denominados niños de la guerra o los hombres y mujeres que sufrieron represión por su orientación sexual. Fruto del impulso que supuso la aprobación de esta ley, se declaró la ilegitimidad de los tribunales y órganos que durante la Guerra Civil se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como las de sus resoluciones. Se mejoraron las prestaciones que percibían las víctimas de la guerra y del franquismo y se elaboró un primer mapa de fosas articulando protocolos para su localización y la exhumación e identificación de los desaparecidos. También, para facilitar una atención e información centralizada, se organizó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Y con ello, dando respuesta a lo que ya aprobado en 2002 por la Comisión Constitucional del Congreso y posteriormente en 2006 por el Consejo de Europa, se pudo efectuar una condena expresa del franquismo. En definitiva, nuestra sociedad, todos dimos un impulso importante para comenzar a saldar esa deuda con nuestra historia colectiva. Pero hemos de reconocer hoy que queda mucho por hacer. Por una parte, superar el freno impuesto por el Partido Popular a estas y otras actuaciones de verdadera reconciliación. En 2012 empezó reduciendo la dotación presupuestaria para memoria histórica de 6.200.000 euros a 2,5 millones, dejando sin dotación económica la locación de las víctimas y, por ejemplo, se suprimió la oficina de víctimas y en el 2013 ya se anuló completamente la partida. Y todo esto con argumentos, señorías, que provocan más que sonrojo, verdadera indignación. ¿O no es esa sensación que produce al escuchar que se ha pretendido justificar esa decisión política aduciendo bien la crisis económica? O, pásmense, que el 90% de estos temas ya se han solucionado satisfactoriamente, pero ¿qué mundo viven? Señorías, la verdad es que queda mucho por hacer, hay mucha verdad que conocer, mucha reparación que facilitar y muchas ideas que cerrar, y por tanto muchas actuaciones que emprender. ¿No creen ustedes que si las víctimas españolas de la dictadura franquista acuden a tribunales argentinos
en nombre de los principios de justicia universal es sencilla y tristemente porque se sienten desamparados en su tierra? Y no es algo que solo planteemos algunos grupos de esta Cámara, ni los compañeros y amigos que hoy nos acompañan. Lo dice, como se ha recordado, Naciones Unidas, que en 2014 ya nos señalaba, tras valorar positivamente la ley de memoria histórica, los déficits que estaban produciendo en su aplicación. Y nos decía que era necesaria una acción positiva, enérgica, para hacer frente a los actos y consecuencias derivados de incontestables violaciones de los derechos humanos consumados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Señorías, estos datos, estos informes, mucho más que podemos citar, concluyen con la misma terrible evidencia. Determinan sin duda que en los años que hoy tratamos la dictadura franquista ejecutó, de acuerdo a clasificación penal internacional, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por ello, en esos mismos organismos y otros muchos se continúa demandando a nuestras administraciones activar la investigación y búsqueda de desaparecidos, algo que va más allá de las obligaciones legales, porque es una verdadera obligación moral. Por todo ello, y además atendiendo a las históricas demandas que se consideraban que la aplicación de la ley ha sido limitada e interrumpida su aplicación, e incluso en algunos casos insuficiente en su propia implementación, votaremos hoy favorablemente a esta proposición, a la que, como se ha dicho, hemos incorporado una enmienda que creemos mejora la resolución. Y lo hacemos también, señorías, porque estos objetivos quedan plenamente incorporados en la proposición de ley de reforma de la ley de memoria histórica que el secretario general Pedro Sánchez presentó el pasado lunes en el cementerio de Paterna y que ya ha sido registrada para iniciar su trámite parlamentario. Señorías, tal y como dice la proposición, el preámbulo de la proposición, con esta iniciativa se pretende al menos avanzar en una triple dirección. De una parte, se trata de implantar nuevas medidas de reparación y reconocimiento personal en la que participe la totalidad de los diferentes poderes del Estado. Igualmente se asegura, mediante las disposiciones oportunas, que las políticas públicas que implementan la ley no se puedan vulnerar y, en caso de que se intente, existan mecanismos que lo eviten. Por último, no por ello más importante, instituye un sólido espacio de participación para que las asociaciones que han participado y que han dado ejemplo de constancia, de recuerdo y de verdadero patriotismo estén presentes, puedan participar en un órgano como el Consejo de Memoria Histórica, en el que tengan capacidad de intervenir en las políticas y en su seguimiento. Con estas reformas se pretende que por fin se cumpla nuestro país con sus obligaciones, atendiendo los incidentes recordatorios y advertencias de los organismos internacionales y dando positiva resolución a las justas reivindicaciones de las víctimas y sus organizaciones. Señorías, es necesario enfrentar con valor el pasado para superarlo una vez. No podemos pasar páginas, señorías, sin haberla leído. En países hermanos lo han abordado a través de comisiones de la verdad, o muy recientemente Argentina, con un ejemplo de dignidad de todo un pueblo, con el ejemplo de dignidad de todo un pueblo que ha supuesto la sentencia del tribunal que juzgó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura en la Escuela Mecánica de la Armada. Es una tarea ineludible para lograr la mayoría de edad democrática. No podemos, no debemos seguir viviendo en una infancia atemorizada. Teresa Fernández de la Vega, en su presentación del debate sobre la ley de memoria histórica, afirmó: no hay nada en ella, ni una sola línea, que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata, porque todos y cada uno de sus artículos responden a principios que todos podemos compartir, principios comunes como la dignidad de las personas, que esta ley ampara a través del establecimiento de nuevos derechos. Hoy, señoría, esas palabras, tanto en la proposición como en la propuesta de reforma de la ley que presentó nuestro secretario general Pedro Sánchez el lunes, vuelven a ser ciertas. Para quienes creemos que solo sobre las mismas premisas de consenso y búsqueda común de la verdad, justicia y reparación podemos dar los pasos necesarios para hacer entre todos un país mejor, más digno, más decente y más humano. Muchas gracias.